es muy importante entender esta distinción entre un bucle retroactivo y un bucle recursivo. Y ahí viene el aporte de lo que se llama cibernética, con otra distinción, la cibernética de primer orden y la cibernética de segundo orden. El sentido moderno del término cibernética viene del matemático Norbert Wiener en 1948, en una obra titulada, en inglés, Cybernetics, Control and Communication in the Animal and the Machine. Entonces, control y comunicación en el animal y el sistema. Precisemos que antes de multiplicar sus aportes en campos como la electrónica, la informática, la robótica, la cibernética, finalmente, su primera operacionalización a gran escala se hizo durante la Segunda Guerra Mundial con los sistemas de defensa contra aviones y los primeros sistemas cibernéticos de defensa contra aviones. Podían hasta cierto punto dentro de un programa predefinido, pero hasta cierto punto, aprender de sus errores y pasar de un tiro rectilíneo a un tiro oscilatorio para mejor anticipar el movimiento de un piloto que sabe que está bajo el fuego de la defensa enemiga. O sea, algo sumamente concreto en su aplicación. Pero aquí quedamos todavía a nivel de un bucle retroactivo. Como en un termostato sube la temperatura, hay un termostato que identifica que la temperatura está por encima de cierto nivel, corta la resistencia eléctrica, baja la temperatura, el termostato lo detecta, sube el sistema de calefacción y así finalmente cuando le decimos al termostato que queremos mantener una temperatura de 22 grados, finalmente la temperatura no se queda linealmente a 22, sino como sistema dinámico evoluciona así alrededor de los 22 grados. Es un sistema autorregulado mediante un bucle negativo entre la calefacción y el termostato. Cuando uno sube, el otro baja y de forma así recíproca. Es un sistema autorregulado, lo cual es lo propio de los sistemas artificiales, perdón. Pero, y es importante entender eso para pasar a la noción de bucle recursivo, de recursividad, es que por primera vez ya no se trata de explicar un fenómeno de manera determinista, sino más bien de entender el funcionamiento, el comportamiento de un sistema en función de su capacidad para finalizarse durante el tiempo. Y aquí estamos introduciendo la dimensión del tiempo, que un sistema es dinámico, cambia constantemente. Por definición, entonces, es un sistema abierto porque siempre interrelaciona con otro sistema que es el tiempo. Y rompe esta idea con el principio de causalidad lineal que dominaba la ciencia hasta la segunda mitad del siglo XX. Pero el bucle recursivo ahora dice otra cosa. Es un bucle de retroacción, un feedback, muy bien, pero que ahora aporta algo más. Es un bucle que presenta propiedades organizativas sobre el sistema. El sistema del termostato y la resistencia eléctrica va a seguir siendo termostato y resistencia eléctrica en el tiempo, a lo largo del tiempo, no va a cambiar, no va a modificarse. Con ciertos tipos de sistema, ahora hablamos exclusivamente de un sistema biológico o de un sistema social. Un sistema complejo evoluciona en función de estos bucles. O sea que el bucle ya es únicamente algo que A produce B y que B retroalimenta A dándole información. No, ahora el bucle recursivo es A actúa sobre B, B retroalimenta A y A modifica no únicamente su forma de comportarse, sino su forma de ser para volver a actuar con B de manera más
eficiente con sus finalidades. Es lo propio de la evolución biológica, que funciona con bucles recursivos de prueba, de error y de evolución. Pero no hay necesidad de propulsarnos a escala generaciones tras generaciones. También a nivel del aprendizaje de un alumno, de un estudiante, pasa con bucles recursivos. Piensen, por ejemplo, en el famoso texto de Hélène Buckley, Vamos a hacer un dibujo, que es un texto, Hélène Buckley, vamos a hacer un dibujo, que es un texto un poco fundador sobre la cuestión metacognitiva respecto al aprendizaje. Pero el aprendizaje, el alumno que aprende de sus errores, no solo para modificar la forma en que responde a las respuestas a la próxima prueba, sino también cómo, a qué hora se va a dormir, cómo está trabajando, cómo responde, cómo habla con sus padres, cómo actúa en la escuela con sus compañeros, etcétera, cómo se autoidentifica a sí mismo. Hay un ejemplo, un experimento que se realizó en Francia en los años 90, que consistía a reunir a un grupo de alumnos jóvenes, unos 8 o 10 años, de manera puramente estadística. Es decir, que estos alumnos representaban como una muestra representativa de la población media de Francia de estos años. Pero al recibir este pequeño grupo de unos 20 alumnos en un salón de clase en París, etcétera, el profesor que llegó vino con un discurso muy especial, diciendo, ay, qué honor para mí haber sido elegido para ser su profesor. Ustedes han sido elegidos con base a elecciones, pruebas muy finas, muy precisas, y surge que ustedes son la élite intelectual de los niños de su edad en este país. Algunos pensando, ah, ya lo sabía, otros, oh, mi madre va a ser contenta. En realidad no era así, pero era un discurso así que se parece mucho a lo que se llama en educación el efecto Pigmalión. Si le repito todo el tiempo a un niño que eres un tonto, eres un absurdo, eres como tu padre, el niño se va a convertir en hasta cierto punto tonto y dudará de sus capacidades. Aquí es lo propio de un fenómeno recursivo, que no estamos únicamente impactando con una nota escolar, la forma en la cual el alumno trabaja, sino la forma misma con la cual se identifica. Hay otros estudios llevados por la Escuela de Chicago en sociología en Estados Unidos sobre la delincuencia y se dieron cuenta de que un delincuente que actúa como delincuente no se percibe a sí mismo como delincuente hasta que haya sido detenido por la policía. O sea, un fenómeno de identificación a través de la mirada de los demás y que impacta todo el proceso de identidad. Es un fenómeno de bucle recursivo en el cual hay un bucle de retroacción. El bucle recursivo es una ampliación de la idea de retroactividad, pero le agrega algo más. No solo hay un intercambio de energía o de información, sino un cambio de información o de energía, pero que impacta la estructura misma del sistema como tal. Um, y aquí nos da la palanca hacia la noción de autonomía-dependencia, o que también Morin llama auto-eco-reorganización. Este debate es fundamental, porque este principio de autonomía-dependencia, de auto-eco-reorganización, propone una salida a la tensión muy antigua, permanente, entre autonomía-dependencia. Porque lo sabemos, y eso desde la antigüedad. No existe la posibilidad de autonomía si no existen formas múltiples de dependencia. Y finalmente, en la vida biológica y social, aprendemos a desarrollar nuestra, un gesto demasiado impulsivo. Aprendemos en el mundo biológico social, aprendemos a desarrollar nuestra autonomía a partir de nuestras dependencias
con el medio ambiente. Y Edgar Morin desarrolló la idea de auto-eco-reorganización a partir de los aportes de Maturana y Varela. Dos biólogos chilenos muy famosos que introdujeron el concepto de autopoiesis. La palabra autopoiesis viene del griego, auto a sí mismo, poiesis, producirse a sí mismo, y dice a nivel de las células que la autopoiesis es el nivel de autonomía mínima que tiene una célula, que eso permite lo más básico, lo más chiquitito del mundo biológico, tiene una diferencia, algo que lo separa de otras células, tiene una frontera. Y la vida que impone estas limitaciones a la materia biológica tiene una relación de bucle autoproductor con esta multiplicación de las células y los intercambios que permite su desarrollo. Significa que los sistemas vivos son sistemas autopoieticos y lo volvemos a encontrar a diferentes niveles de la naturaleza. Un sistema vivo no se diluye en su medio ambiente, sino que es capaz de seleccionar y usar el flujo informacional del exterior para realizar modificaciones, pero sin perder su estructura fundamental. Y ahí vemos el nivel suplementario que le aportamos a la noción de bucle recursivo. Un sistema complejo un sistema tiene bucles con otros elementos con el cual interactúa. Un sistema sencillo, lineal, tiene bucles retroactivos que le informan de ciertas cosas que pasan a su alrededor. Un sistema complejo tiene también elementos, un ojo, una nariz, para percibir lo que pasa en su entorno, pero también este bucle de información o de energía es autoproductor. Por ejemplo, los primeros ojos hace millones de años en la evolución biológica de las diferentes formas de vida en la Tierra, los primeros ojos eran nada más dispositivos que únicamente percibían luz, no tenían capacidad de percibir formas, color, un movimiento, únicamente intensidad de luz. Y eso ya era un elemento que permitía pasar en un ambiente marino de cierta profundidad a otra en función de si era noche o día para el acceso a la alimentación. O sea, un dispositivo estratégico biológicamente hablando. Sobre esta base, Morin desarrolló partiendo de este aporte fundamental de Maturana y Barrera, que nosotros ahora lo podríamos, después de ya haber visto la noción de sistema, la noción de bucle, de recursividad, abordar ahora la noción de autopoiesis. Podríamos decir, bueno, sí, entiendo el aporte conceptual y fenomenal, pero es una profundización de lo que ya habíamos visto. Ok, ahora Morin se apoya sobre esta noción de autopoiesis para desarrollar en los 6 tomos de su obra mayor titulada El método, esta noción de auto-eco-reorganización. Y dice que es una ampliación de la noción de autopoiesis, no para decir, mira, mi noción es más amplia que la tuya, no, por favor. Maturana y Barrera son biólogos que hablan en el campo de la biología. Si leemos, existen textos, artículos científicos que pretenden analizar un sistema empresarial, una empresa como un sistema autopoiético. Aquí podríamos realmente preguntarnos hasta qué punto este cruce de conceptos, sobre todo de una esfera, la biología, que no tiene nada que ver con el mundo empresarial, hasta qué punto tiene pertenencia. Y es por eso que Morin precisamente propone la noción de auto-eco-reorganización como propiedad constitutiva de los sistemas tanto biológicos como sociales para desarrollarse y evolucionar dentro de una relación ambivalente de autonomía y dependencia. Precisemos.
La autoorganización es la capacidad de un sistema, la estrategia de un sistema para finalizarse en el tiempo, autoproducir sus propios principios de estructuración y de funcionamiento. Una empresa, por ejemplo, se autoorganiza definiendo estrategias de producción o de venta en función del contexto económico y social. Parece que hoy en día, quería abrir una empresa de casete o de discos, así, de disquete de antiguos dispositivos de almacenamiento informático. Bueno, fracaso porque ya nadie más lo usa. No es, mi estrategia no está adecuada al contexto económico y normativo. Esa es la idea de autoorganización. Uno modifica su actuación en función de sus finalidades. La ecoorganización ahora sugiere la idea de que hay una dependencia necesaria de un sistema con su entorno. Eso lo sabemos desde las células para la alimentación, la regeneración. Pero está en un sistema biológico y social, esta relación compleja con el entorno modificará la naturaleza misma del sistema. El estómago humano se modifica su tamaño en función de la cantidad de alimento a disposición. Una familia frente a una situación de inflación, aumento de los precios, va a realizar actos eco-organizados de modificación de su presupuesto y comprará menos harina y más arroz, o dependiendo. Esa es una eco-organización. En la relación económica, no económica en el sentido mercantil, comercial, económica en el sentido de acceso a los recursos. Un sistema necesita recursos, no puede vivir en autarquía. Es en ese sentido que todo sistema tiene un grado de apertura. Um, y eso es precisamente lo que permite ahora esta reorganización, que es el proceso de regeneración del sistema. Ningún sistema biológico o social, a comparación ahora con los sistemas mecánicos, se mantiene estrictamente fijo y estable en el tiempo. Um, Como bien lo dice Morin, me gusta esta cita, lo que no se regenera, degenera. Una aptitud, un músculo, hasta un cerebro, frente a una ausencia de estímulo, cae, pierde su sustancia, pierde su potencia. La reorganización es el hecho de que finalmente usted, yo, mañana no seré el mismo individuo que hoy. ¿Por qué? Porque cada célula que compone mi cuerpo ya estará muerta mañana. Una célula tiene una esperanza de vida tremendamente baja, una proteína tiene una esperanza de vida ridícula. Y sin embargo, cada proteína que compone mi cuerpo ya no existiera como tal mañana, será reemplazada y sin embargo seguiré yo siendo la misma persona. Bueno, espero. Eso es un proceso de reorganización permanente. No somos como una punta de acero que se mantiene firme y tal cual ante el horizonte y con el tiempo. No, vivimos, nos mantenemos cambiando sistemáticamente en un proceso reorganizado, que entonces permite, esto nos ayuda a entender esta idea de reorganización, que hay un nudo gordiano, una dificultad conceptual en esta relación del sistema y su entorno ecológico, físico, socio, cultural. En las ciencias humanas y sociales, de la misma forma, el concepto de auto-eco-reorganización permite pensar, por ejemplo, una tercera vía entre una concepción individualista de los fenómenos sociales, o sea, la sociedad es el producto de las acciones individuales,
como, por ejemplo, la concepción de un sociólogo como Boudon acerca del fracaso escolar. El fracaso escolar depende del contexto en el socioeconómico en el cual estoy, y en cada etapa, cada elección preparatoria, universidad, licenciatura, maestría, doctorado, es como una elección racional entre lo que me cuesta el hecho de seguir estudiando y lo que podría ganar el hecho de ponerme a trabajar ahora. Es una concepción individualista que consiste en decir que el fenómeno del fracaso escolar finalmente resulta de la suma de las acciones individuales. Al revés, un Bourdieu opone una concepción holística en la cual hay una forma de cultura dominante que permite a los niños de la burguesía, de clases favorecidas, obtener mayor éxito en los sistemas educativos, viviendo además este éxito facilitado por la convergencia cultural, pero de vivirlo como un elemento de mérito. Merezco este éxito. Aquí es una concepción holística. Las acciones individuales derivan de un fenómeno global. Ahora, vemos que es posible con esta noción de auto-eco-reorganización, y lo profundizaremos sobre todo en la quinta clase, buscar, lo repito, esta tercera vía y considerar el individuo de forma transversal como productor y producto al mismo tiempo de la totalidad a la cual pertenece, lo cual nos abre a una relación de tipo dialógica, paradójica. Es el sexto principio. La biología nos dice que la coherencia de un sistema complejo, dinámico, abierto, surge de la paradoja, del encuentro de fuerzas a priori antagónicas. Tomemos un ejemplo, el ejemplo del sociólogo Crozier, que se fue a estudiar, a investigar la empresa llamada Seita, gran empresa monopolística de producción de tabaco. Y se dio cuenta de que fundamentalmente en esta empresa hay tres grupos: obreros de producción, obreros de reparación de las máquinas y los dirigentes, los jefes de taller. Normalmente, dentro de una concepción clásico-marxista, ¿quién tiene el poder? El jefe de taller. Pero Crozier se dio cuenta de que ¿quién tenía el poder? En función de las entrevistas, de la forma en la cual hablan la gente uno de los demás, ¿quién tiene el poder? Los obreros de reparación de las máquinas. Y se dio cuenta de que ellos hicieron desaparecer hasta las noticias que explican el funcionamiento de las máquinas para, y eso es el elemento importante, apropiarse el monopolio del manejo de una zona de incertidumbre. Crozier llegó a la conclusión de que el poder en una organización viene del manejo de la incertidumbre. Si yo controlo la información de una zona de incertidumbre, tengo poder. Significa que el poder no lo tiene de forma absoluta el jefe que está encima de la pirámide jerárquica, sino está distribuido en diferentes zonas, nichas, donde la gente, de manera consciente o no, logra apropiarse cierto dominio sobre la información y su conocimiento para los demás, es decir, la incertidumbre. O sea que aquí, el funcionamiento de una empresa, su capacidad para mantenerse en el tiempo, eh, depende de este cruce de estrategias deseadas y no deseadas, horizontales y verticales. Podríamos pensar de que esta situación es contraproductiva. Estudios llevados por un sociólogo llamado Goldner mostró cómo la búsqueda de aplicación cerrada, lineal, formal, programática, obligada, de un código de regla estricto en una empresa que no tenía esta costumbre, generaba consecuencias muy paradójicas, contraproducentes. Lo que quiero decir es que si uno desea entender el funcionamiento de una empresa, debe cruzar por lo menos dos dinámicas: la dinámica jerárquica del organigrama y la dinámica relacional del sociograma.
Es lo que nos dice un poco Crozzi aquí. Otro ejemplo sencillo sería la necesidad del encuentro entre ingredientes masculinos e ingredientes femeninos para engendrar un bebé. O sea que dos lógicas diferentes, um, no opuestas, pero diferentes, se cruzan para producir algo nuevo. Este bucle de recursividad que mencionamos justo antes. Crozier fue el sociólogo que identificó este cruce de dinámicas opuestas, aquí ilustrado de forma bueno, humorística, digamos. Ahora llegamos al séptimo principio, que deriva, va a ser relativamente fácil para nosotros porque deriva directamente de algo ya visto, el aporte del físico Heisenberg con el principio de incertidumbre. Este punto es lo que condujo de la primera cibernética a la segunda cibernética, la cibernética de la cibernética no del sistema, sino del sistema observador que observa el sistema observado, una cibernética fundamentalmente reflexiva. La, o sea que el principio de reintroducción del observador en todo conocimiento es un resultado directo de los avances de esta cibernética de segundo orden y el aporte de Heisenberg. Este principio afirma la necesidad de contextualizar el propio sujeto en su observación cuando emprende algún camino cognitivo. Por eso se habla de cibernética de la cibernética, porque no solo se trata de entender, de comprender, prender juntos los bucles dentro de un sistema, sino el propio bucle entre el observador por una parte y el observador, porque el observador cuando actúa, cuando entra en la investigación, habíamos visto la hipótesis teleológica de Gaston Bachelard, pues se vuelve parte del sistema. El hecho de que yo diga, bueno, soy un joven investigador, estoy realizando una maestría, estoy realizando un doctorado, estoy llevando una tesis y ¿qué voy a trabajar? ¿Cuál va a ser el tema de mi tesis? Podría hablar de, me interesa el diseño curricular en primaria, o me podría interesar el bullying, me podría interesar no sé, una comparación entre el sistema escolar finlandés y mexicano. No sé, hay millones de temas que abordar. Pero lo habíamos visto, un principio de honradez, de humildad también, es de identificar las razones, lo que contextualizarse a sí mismo, dando a entender las propias razones que me dan, que me incitan a reflexionar sobre este tema en lugar de otro, o sea, reintroducir al observador. Y es un acto de honradez intelectual, porque al hacer esta precaución metodológica y al repetirla no únicamente en la introducción de mi tesis, sino en momentos regularmente de la misma investigación, de plantear la cuestión del yo. A ver, estamos investigando, proponiendo conceptos, proponiendo relaciones, que eso influye sobre esto y este sistema funciona así. A ver. Tomar una pausa de vez en cuando en la investigación que estoy realizando para preguntar, a ver, ¿quién soy yo? Parece pregunta evidente, pero ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? No me estaría dejando ganar por el entusiasmo de haber encontrado una relación que me parece significativa y eso me entusiasma tanto porque aportaría algo formidable para mi tesis, para el resultado de mi tesis y no podría caer en el riesgo de buscar a seguir imponiendo mi deseo en la realidad y la identificación de una relación significativa estadísticamente o racionalmente hablando. O sea, siempre debemos pensar que un sistema es abierto, un sistema entonces se abre a la posibilidad de bucles recursivos que modifican su forma de ser y que entonces pueden generar emergencias, todo se relaciona, emergencias por estos bucles recursivos y estos bucles son aún más complejos
tensos en el tiempo que también me influyen a mí. Si yo observo un automóvil, no solo tengo que influir este automóvil en el sistema industrial o económico o social en el cual se encuentra, sino también a mi persona misma en la observación. Y este principio causó una verdadera revolución, porque lo habíamos dicho, ya no podemos hablar de objetividad. Ya habíamos dicho que se trata de un bucle sin fin. No se trata de caer, lo repitamos, en una idea de nihilismo, porque precisamente estos 7 principios buscan aportar herramientas heurísticas para construir un conocimiento pertinente. Es decir, que tienen estos 7 principios una coherencia global. Por una parte, reconocemos los aportes de la sistémica, de la cibernética, así como sus prolongaciones en cuanto a la autoorganización, desde Maturana y Varela hasta Norbert Wiener. Por otra parte, vemos la contribución más directa de Edgar Morin a través de 3 conceptos nuevos, innovadores: dialogía, recursividad, bucle de recursividad y hologramía. Y aquí es importante recordar que lo interesante es que estos conceptos y estos principios no son monopolio de ninguna esfera disciplinaria en particular, son conceptos realmente integradores, porque las interrelaciones que abren facilitan el diálogo acerca de un mismo tema desde puntos de vista diferentes. Un geógrafo puede hablar de dialogía, un historiador también lo puede hacer y un economista también. De tal forma que son claves para poder buscar cuando aplicamos un pensamiento lineal frente a una situación simple para resolver con una respuesta sencilla, programática, lineal, y cuando un sistema complejo, una situación compleja, necesita de un pensamiento complejo. Aquí les invito a consultar, a dar pausa, a consultar esta pequeña ilustración. Se me hace interesante en cuanto a la inadecuación de un pensar demasiado complejo para una situación demasiado simple o en la situación contraria. Así que espero estos conceptos les parezca interesante. En una quinta clase lo que vamos a hacer es dar 2 pistas de operacionalización de lo complejo, porque está bien entender que la complejidad, epistemológicamente hablando, responde a 3 preguntas: ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se obtiene? ¿Cuál es su valor? Responde con una cierta cantidad de hipótesis y de principios. La hipótesis fenomenológica, la hipótesis teleológica, el planteamiento sistémico y el principio de la ecología de la acción o de conocimiento accionable. Vemos también que existen conceptos que permiten ir más adelante y no solo hablar de la complejidad, sino hablar con la complejidad. Ahora vamos a buscar en la quinta clase 2 vías de operaciones, cómo finalmente utilizar esos conceptos de recursividad, hologramía, dialogía, etcétera, para hablar del acto educativo, por una parte, y del acto investigativo, por otra parte. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por su presencia, su paciencia, su confianza. Espero que mis pequeñas clases les sigan pareciendo lo más estimulante posible. Para mí un placer intercambiar con ustedes por esta vía y también a través de los contactos que pongo aquí a la imagen. Les deseo un excelente día.